Muy bien, pues vamos al texto en esta mañana. Sola Escritura. Sola Escritura. Las 5 solas, dentro de las 5 solas. Yo cuando pienso en la sola Escritura, viene a mi mente mi abuela, y alguna vez tengo hecho referencia a ella, pero viene a mi mente a ella. Y de alguna forma, mi abuela materna, creo que era la expresión más literal de la sola Escritura que pueda haber. Bueno, seguro que hay más personas, pero mi abuela lo era. Y hay imágenes que a uno le quedan en la retina de la memoria, ¿verdad? Y la que tengo yo en mente, ya creo que lo comenté en una ocasión, es ver a aquella mujer vestida de negro, como vestían las mujeres mayores en la Galicia de hace unos cuantos años, sentada en la cama, con una Biblia grande en su regazo, con la cabeza inclinada, unas gafas grandes, con bastante aumento, le aumentaban bastante los ojos, y allí leyendo la Biblia. Era una mujer de un solo libro, era una mujer de sola Escritura, en el sentido literal. Nunca la vi leer otro libro, ni estudios, ni comentarios, ni diccionarios, por supuesto. No estoy diciendo que sea malo, en absoluto, pero nunca la vi leer ningún otro libro. Nada que no fueran las Escrituras. Ella tenía una fe sencilla, pero contundente. Y aquellos textos que conocía de memoria los decía esporádicamente, ocasionalmente. No andaba con rodeos, le gustaba ir al grano. No era una mujer de muchas palabras, pero lo poco que decía era directo. En una ocasión, una vecina, Manolita, se llamaba o se llama, que ya no sé dónde vive, ya no está allí donde vivíamos nosotros, jugaba y venía a nuestra casa de vez en cuando a jugar con mi hermana pequeña. No tendría más de 5 años por aquel entonces, aunque no puedo calcularlo exactamente porque no lo recuerdo, pero era muy pequeña. Y no sé cómo salió el tema, mi hermana jugando con ella, y salió el tema de, bueno, cómo lo había que hacer para ir al cielo. Y en ese momento irrumpe mi abuela y le dice: Manolita, cree en el Señor Jesucristo y será salva. Tal cual, literalmente, la Escritura. Es muy probable que Manolita, con 5 años, podéis imaginar, ni siquiera entendía lo que le estaba diciendo. Pero mi abuela no subestimaba el poder de la palabra de Dios. Una mujer de sola Escritura. Para ella lo más importante era el culto familiar en la familia y leer la Biblia todos por orden. A algunos le costaba un poquito siendo pequeños, pero la Biblia centro de la familia. Y hacía mucho énfasis en esto, y no solo en la familia, sino en el barrio y en su entorno, donde vivía y donde vivió. Creo yo, y me pienso, ¿hay un mejor ejemplo para la sola Escritura? Bueno, obviamente cuando hablamos de sola Escritura no estamos hablando exactamente de esto, pero sí de alguna forma tiene mucho que ver con el dogma de la sola Escritura. Mi abuela, para mantener su fe y su relación con Dios, no necesitó más que la Escritura. Y más teniendo en cuenta que no se reunía en las reuniones por causa de salud, no iba a los cultos durante muchos años. Sin embargo, mantenía su fe porque era una mujer de sola Escritura. Por lo tanto, en este sentido, la Biblia es suficiente para proveernos de la fe necesaria para la salvación. En este sentido, no hace falta nada más. No hace falta nada más. Como sabéis, este dogma nace precisamente en el tiempo de la Reforma, para hacer frente a un desvío doctrinal de la Iglesia oficial, por aquel entonces, Iglesia ortodoxa, Iglesia católica, que decían que no era suficiente la Biblia.
Era necesario ayudar a interpretar a las personas. Por eso se añadía la tradición apostólica, la tradición de la Iglesia, para ayudar a interpretar correctamente la Biblia a las personas, porque las personas no estaban capacitadas para entender la Biblia. De ahí surge el magisterio dentro de la Iglesia, personas preparadas para enseñar las Escrituras. Entonces, la Reforma, uno de los dogmas importantísimos es este: no, la Biblia por sí sola es suficiente para alcanzar la salvación. Vamos a leer un texto que es el texto de cabecera que ya nos puso Pedro ayer o anteayer en el chat, como sabéis, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 15 y 17. El apóstol Pablo está dando indicaciones a Timoteo, su discípulo, y haciendo mucho énfasis en distintas cosas. Poco antes de decirle predica a tiempo y fuera de tiempo, le dice esto. Le dice 2 Timoteo 3, 15. Podemos leer desde el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esta mañana vamos a intentar ver dónde está la diferencia de la Biblia con los demás libros. ¿Por qué hemos hoy de seguir proclamando sola Escrituras? Esto es algo de hace 5 siglos. Y vamos a ver en este texto 5 razones, por lo menos que he notado yo, que he visto yo, que nos ayudan hoy a proclamar y a decir con total rotundidad sola Escritura, también hoy en día. En primer lugar, ¿cuál es la procedencia de la Escritura? Y esto es, desde luego, lo primero más importante. Toda Escritura, dice el verso 16, es inspirada por Dios. La procedencia es Dios mismo. Literalmente dice es soplada por Dios. Y es curioso cómo a lo largo de los siglos, varios escritores, Dios utiliza distintas personas con distintos estilos, con distinta cultura, con distintos caracteres, pero las utiliza a través de sus caracteres y sus estilos para proclamar su palabra. Pero son inspirados, son soplados, en este sentido, por Dios. El apóstol Pablo tiene una forma de hablar, Juan tiene una forma de hablar, Pedro, vemos cómo cada uno tiene su estilo, Santiago, ¿verdad? Pero Dios a cada uno le sopla su propia palabra. Y esta es la gran diferencia. Por eso proclamamos con tanta rotundidad sola Escritura, por esta es la gran diferencia. La palabra de Dios procede directamente de Él. No hay ningún otro libro, no hay nada en el mundo que tenga el valor que tiene la Escritura, en este sentido. Por eso tiene tanto valor. Por eso tenemos que decir sola Escritura. Por eso la Escritura se queda sola frente a todos los demás escritos, comentarios, frente a todo lo que queráis. Sola Escritura, porque es la palabra directa que procede de la boca de Dios. ¿Puede haber algo más importante para nosotros? ¿Puede haber algo más vital, algo más necesario que poder tener la palabra de Dios en nuestras manos? Yo creo que no. Y cuidado, porque a veces hay profetas modernos que dicen, bueno, Dios me dijo, Dios me dice, cuidado, cuidado. La palabra de Dios está escrita y la palabra de Dios la encontramos. Cuidado con buscar la palabra de Dios fuera de la palabra de Dios. Creo que me entendéis, ¿verdad? Por supuesto que Dios se revela por más medios, además de la Escritura. Tenemos la naturaleza, que es una revelación directa de Dios.
Tenemos nuestra conciencia, que también Dios se revela a nuestra conciencia. Dios se revela de muchas maneras. A través de otras personas se puede revelar a nosotros, pero su palabra la encontramos en la Escritura. Así que todas las voces que vengan y que nos digan de parte de Dios algo, tienen que ser filtradas y tienen que ser cotejadas con la Escritura. Entonces la procedencia, esto es lo que marca la diferencia en primer lugar, procede de Dios. En segundo lugar, la capacidad salvadora que tienen las Escrituras. Dice el texto, y lo vamos a leer y repetir muchas veces para que salgamos con un texto un poco memorizado y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, capacidad salvadora. En dos sentidos vamos a hablar en esta mañana. Por un lado, en el sentido informativo, te informan cuál es tu situación, te informan cómo tienes que hacer para salvarte, qué tienes que hacer para salvarte. Y por otro lado, la capacidad sobrenatural que tiene la palabra de Dios de transformar las vidas. En primer lugar, tenemos que entender cuál es el propósito de la Biblia. En la Biblia hay mucha historia, muchas historias, pero la Biblia no es un libro de historia. Por eso muchas veces encontramos lagunas en la historia. Para aquí esta parte, pero es que no es un libro de historia. No tiene ese propósito. La Biblia no es un libro, hay muchos consejos en ella, pero no es un libro de autoayuda. No es un libro de autoayuda. Ahora, por supuesto, hay muchos consejos que nos van a ayudar en la vida. La Biblia, encontramos cosas relativas a la ciencia, incluso dentro de la Biblia, pero no es un libro de ciencia, no es un libro científico. La Biblia incluso encontramos lecciones de cómo gobernar, pero no es un libro de política. La Biblia, y debemos preguntarnos qué es entonces la Biblia. El propósito de la Biblia es mostrarnos la salvación que Dios ha provisto. Por lo tanto, como fin último, llevarnos a Dios proveyendo una reconciliación. Las cuales, le decía Pablo a Timoteo, pueden hacerte sabio para salvación. La Escritura es para que cuando la abramos encontremos el camino de salvación. Este es el propósito de la Escritura. Y por supuesto, como fin último, como dije, llevarnos a Dios. Pero hay algo misterioso en las Escrituras. Y es el poder que existe en las Escrituras. Mi abuela las mencionaba tantas veces de forma literal, creyendo firmemente que tienen poder transformador. No me avergüenzo, dice el texto que tenemos detrás del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio está contenido en las Escrituras. Casi podríamos sustituir, ¿verdad? No me avergüenzo de las Escrituras porque son poder para salvación, aunque obviamente no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Hay poder. Hay poder porque las Escrituras son utilizadas por el Espíritu Santo y transforma vidas. Solamente dos textos donde se utiliza este término de espada, utiliza el término cómo son efectivas o cómo pueden ser efectivas las Escrituras. Efesios 6:17, hablando de la defensa del creyente, de la defensa, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fijaos, la palabra de Dios como una espada, como algo que corta, ¿verdad? Más concretamente, en Hebreos 4:12, es muy interesante cómo se describe allí la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es algo inerte, no es un mero texto inerte, es algo vivo y eficaz. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu la utiliza para transformar vidas. Dice: y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder. No porque en sí el texto tenga poder, sino porque el Espíritu se mueve a través de la palabra y transforma vidas. Es como algo misterioso que Dios hace a través de su palabra.
No hay nada parecido en este mundo, ningún otro texto, de ningún tipo que pueda hacer o que haya transformado tantas vidas como la palabra de Dios, como la Biblia. Y tenemos testimonio de tantas personas que simplemente con llegar el texto a ellas, con llegar el Evangelio, con llegar la Biblia, incluso el Nuevo Testamento, se han convertido y Dios las ha transformado. Es tremendo, como solamente a través de la palabra de Dios, Dios puede transformar las vidas de las personas. Por lo tanto, seguimos diciendo cómo podíamos salvarnos sin su palabra. Solo ella nos capacita para la salvación. En tercer lugar, la palabra de Dios nos provee de fe. Fijaros lo que dice el texto. Toda escritura, el verso anterior, 15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Salvación por la fe. Romanos 10, 17 nos recuerda y nos dice que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué es? El oír es por la palabra de Dios. Por lo tanto, si quieres fe, lee, medita, estudia la palabra de Dios. Jesús también dice que este género de la fe sale a través de la oración. Por lo tanto, los dos medios que tenemos para crecer en nuestra fe es, en primer lugar, la palabra y, en segundo lugar, la oración. Así es como crece y nace y se mueve nuestra fe, que no procede de nosotros, importante, sino que procede de Dios, Por lo tanto, afirmamos con rotundidad en esta mañana que solo a través de la palabra de Dios podemos obtener la verdadera fe. No está fuera de la palabra. Si buscamos la fe fuera de la palabra, no vamos a obtener la auténtica y la verdadera fe. En cuarto lugar, la Biblia, la palabra de Dios, nos capacita para ser justos. Fijaros lo que dice. Verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿En qué? Muchas veces nos quedamos en los términos intermedios y no vamos al término más importante de este texto, en justicia. La palabra de Dios nos instruye en justicia, nos redarguye en justicia, nos corrige para que seamos justos o en justicia y, ¿qué más? Y nos enseña para ser justos, es decir, para instruirnos en justicia. Es decir, nos da las directrices para vivir conforme a la voluntad de Dios, que es una voluntad justa. Es tener acceso, de alguna forma, a la voluntad de Dios. Obviamente, esto solo puede hacerle la Biblia, porque es su palabra, ¿verdad? Porque ahí es donde podemos escuchar la voz de Dios y podemos ver, entender lo que Dios quiere de nosotros, lo que quiere que hagamos, lo que quiere que hagamos con nuestras vidas. Y fijaros en la finalidad. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto está directamente relacionado con el párrafo anterior, porque instruir en justicia es para, la finalidad es esa, para que el hombre esté preparado para toda buena obra, obviamente de justicia. Por lo tanto, solo a través de la obediencia a la Biblia podemos vivir conforme a la justicia de Dios. Y es curioso cómo esta enseñanza se aplica en dos sentidos. Por un lado, la formación, vemos estos dos términos, enseñar e instruir. Esto es poner una base, ¿verdad?, en la persona de formación. Enseñar e instruir. Y por otro lado, reorientación. Son los otros dos términos, que es redarguir, que tiene mucho que ver con refutar. Redarguir es cuando nosotros tenemos una idea en la mente y nos viene otro, o en este caso la palabra, y nos da otra idea totalmente distinta y nos redarguye, nos cambia esa idea. Eso es redarguir. Redarguir y, por supuesto, corregir, ¿verdad? Formación por un lado, enseñar, instruir y reorientación. Redarguir, cambiar tus ideas que no son conformes a su palabra, esa es la función que tiene la palabra, y, por supuesto, corregirnos. Cuando empezamos a desviarnos, ese toquecito, ¿verdad? Como el pastor a la oveja,
que sale del camino. Y en este sentido es importante que tenemos que reconocer que hay muchos libros, cursos, filosofías, dinámicas, lo que queráis, aquí un largo etcétera, que nos aportan cosas que son útiles y que son buenas. Ahora bien, van a ser útiles y pueden ser útiles en la medida en que utilicen los principios precisamente que se encuentran en la Biblia. Ahora bien, en comparación con las Escrituras, todo lo demás, perdonadme la expresión, es papel mojado. Quiero que me entendáis este énfasis que estoy poniendo. Por supuesto que ojalá que seamos aficionados a la lectura de muchos libros distintos. Y hay muchos libros muy buenos que nos van a ayudar a entender también las Escrituras. Pero al lado de la Escritura es papel mojado, no nos olvidemos de esto. La Escritura siempre está infinitamente por encima de todos los demás recursos. Hemos de tener cuidado porque a veces los recursos ahogan la fuente. ¿Me entendéis, verdad? Cuidado con los recursos que utilizamos cuando están por encima. Voy a preparar una predicación, entonces voy a internet y busco recursos, entonces arman mi mensaje y después, en último lugar, voy a la Biblia para apoyar con unos versículos. Eso es ahogar la palabra. Eso no es solo la Escritura. La Escritura es lo primero muy por encima de lo demás. Lo demás es papel mojado. Fijaros el énfasis que quiero hacer precisamente para eso. Para siempre la Escritura primero. Si no entendemos algo, en último recurso, pues vamos a buscar ayuda en personas, en eruditos que han estudiado mucho más que nosotros, que nos pueden dar luz en algún pasaje. Pero la palabra de Dios siempre por encima, siempre lo primero. Con contundencia, entonces, decimos que las Escrituras nos capacitan para ser justos. Y en este sentido decimos sola Escritura en esta mañana. Y por último lugar, en quinto lugar, ¿por qué son tan importantes las Escrituras? ¿Por qué podemos exclamar con tanta rotundidad en esta mañana sola Escritura, como lo hacía Lutero hace 5 siglos? Porque las Escrituras nos llevan a Cristo. Y esto es de vital importancia. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde el Génesis al Apocalipsis, todas las Escrituras apuntan a la persona de Cristo. Y si no lo vemos, es porque o estamos interpretando mal o no lo estamos viendo. ¿Recordáis la conversación de Jesús con aquellos 2 discípulos de Emaús? ¿Recordáis, verdad? Que Jesús medio les riñe. Pero ¿cómo ignoráis esto tan importante? Y dice allí, en medio de esa conversación seguramente larga, Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés, Jesús, claro, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Las Escrituras, y está hablando del Antiguo Testamento, hablan de Cristo desde el Génesis al Apocalipsis. El apóstol Pablo en Tesalónica. Allí argumentando, refutando, rebatiendo, exponiendo en Tesalónica, Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Las Escrituras deben llevarnos a Cristo. Si no nos llevan a Cristo, algo estamos haciendo mal, algo estamos interpretando mal, algo estamos leyendo mal, porque las Escrituras nos llevan a Cristo. De nada sirven las Escrituras si no nos llevan a Dios y más concretamente, como dije, a la persona de Cristo. Es importante que no nos quedemos en el texto solamente, sino que vayamos más allá para encontrarnos con el Dios del texto. Aunque parece curioso, llamativo, esto ocurre, y esto está ocurriendo. Personas tan eruditas y estudiosas que se han dejado de lado al Dios del texto para enfarragarse, vamos a decirlo así, en medio del texto.
tenemos que traspasar el texto para encontrarnos con el Dios del texto. Como nos decía un famoso escritor panameño, no hace mucho, en unos estudios sobre la Biblia, nos decía lo siguiente, estoy hablando de Pedro, que hemos de mirar detrás de la palabra, porque detrás de la palabra nos encontramos al Dios de la palabra. Nos decía Pedro, la Biblia es un camino que tiene que llevarnos hacia su autor. No tiene sentido. Podemos ser eruditos, maravillosos, conociéndola todas las escrituras, si no tenemos una relación personal con el autor de la Biblia. Entonces, obviamente, no vale absolutamente de nada. La Biblia es un vehículo, es importantísimo, pero es un mero vehículo para llevarnos a Dios. Si no nos lleva a Dios, podemos coger la Biblia y ponerla en un pedestal y adorarla, pero no nos va a valer de nada. La Biblia es un vehículo para llevarnos al Dios de la Biblia, porque en ella encontramos al Dios de la Biblia. Detrás de ella, como decía Pedro, encontramos al Dios de la Biblia. Y esa relación personal es la que tenemos que tener con Él. Por lo tanto, exclamamos con total rotundidad, sola Escritura, porque solo a través de ella podemos conocer a Cristo. Y se decía hace 5 siglos, y lo decimos hoy con total rotundidad, sola Escritura. Iba a escribir un montón de preguntas para la aplicación y solo me quedé en la primera. Y para la aplicación esta mañana solo tengo una pregunta que yo no fui capaz de contestar. A lo mejor vosotros sois capaz de contestarla. Si las Escrituras son tan importantes, si las Escrituras son palabra de Dios, si las Escrituras son tan necesarias para nuestra vida, si las Escrituras nos proveen de salvación, si las Escrituras nos llevan a Dios, si las Escrituras nos dan tanto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las leemos, estudiamos y meditamos tan poco? No he encontrado esta mañana una respuesta a esta pregunta, pero creo que me voy a quedar aquí. No hace falta más aplicación, sino que reflexionemos en la importancia de las Escrituras en nuestra vida. Y que tal vez un poco dejemos a un lado todas nuestros líos que a veces tenemos y volvamos a la esencia, a la sencillez de las Escrituras. Y pienso en mi abuela. Yo sé que es el otro extremo, no se trata de eso, yo creo que me entendéis, ¿verdad? Pero a veces digo yo, a veces algo tan sencillo como ir a la Escritura de esta forma. Y yo estoy en tantas cosas que a veces he perdido de vista lo esencial, lo más importante. Que el Señor nos ayude a volver a las Escrituras y a decir sola Escritura. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque podemos esta mañana venir a tu palabra y encontrar la importancia que tiene para nuestra vida. Pero a la vez, Señor, reconocemos, Señor, que, y aún casi sin respuesta, ¿cómo es posible que seamos tan vagos para leerla, para estudiarla, para meditarla, incluso para vivirla? Señor, ayúdanos y a través de tu palabra, que tiene poder, sin duda que lo creemos, transfórmanos. Ayúdanos a que haya una vuelta en nuestras vidas, en nuestras familias, a la Escritura. Y que ese culto familiar que tantas veces de niños hemos vivido y tantas veces ahora hemos dejado, perdónanos, Señor, ayúdanos a volver. Algo tan sencillo como las Escrituras, porque es volver a ti. Te pido que en este sentido nos ayudes a entender. Yo creo que lo entendemos, pero nos ayudes a vivir las Escrituras como algo necesario, importante y vital para nuestra vida. Te lo pido en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.